Buenos días chicos, buenos días señores padres de familia. Les saluda el profesor Jover Aguirre del curso de Historia Universal. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de este tema que es muy interesante porque tiene que ver con el origen del hombre y es la hominización. Desde la antigüedad, los seres humanos de diferentes culturas se han preguntado acerca del origen de todo lo existente, incluyendo al hombre. La primera explicación al problema la dieron las diferentes religiones antiguas. Para ellos, somos creación de un ser sobrenatural que vamos a llamar Dios, ¿verdad? Es más, en la tradición judeo-cristiana se afirma que en el Génesis bíblico Dios habría creado al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de éste. A esta teoría que defiende la creación de un ser sobrenatural o la creación del hombre por un ser sobrenatural se llama creacionismo. Sin embargo, a mitad del siglo XIX aparece un naturalista inglés llamado Charles Darwin, aquí está, Charles Darwin, que plantea que no es así, ¿no? Que el hombre no ha sido creado por un ser sobrenatural, sino todo lo contrario, que el hombre ha ido experimentando, ¿no?, cambios graduales, cambios lentos, cambios progresivos, y a esto nosotros le llamamos evolución o evolucionismo. Entonces, chicos, tenemos dos ideas que se van a confrontar. El creacionismo, ¿no?, que parte de la idea de que nosotros somos creados por un ser sobrenatural, y el evolucionismo, que plantea que todos los seres vivos han experimentado cambios graduales y progresivos. ¿En cuál de las dos teorías nos vamos a enfocar nosotros? Nos vamos a enfocar lógicamente en la teoría científica, que tiene que ver con la teoría evolutiva. Y uno de sus primeros representantes de esta teoría evolutiva es el francés Jean-Baptiste Lamarck. Para Lamarck, que es el primero en esbozar esta teoría científica llamada evolucionismo o evolución, ¿ya?, las especies han ido desarrollándose, ¿no?, a través de un antepasado, pero que los descendientes de estos antepasados han ido adquiriendo características nuevas y más avanzadas. Él llama, ¿ya?, a estos cambios la regla del uso y desuso. ¿Qué es la regla del uso y desuso? Para Lamarck, ¿de acuerdo?, el órgano que tú más utilices se va a desarrollar, pero el órgano que menos utilices va a desaparecer. Ejemplo, ¿no? Él pone el ejemplo de la jirafa. Las jirafas, los antepasados de las jirafas, eran animales de cuello corto, que se alimentaban de las hojas de los árboles y que para poder alcanzar estas hojas, ellos tenían que ejercitar, tenían que estirar el cuello. Entonces, su descendencia, ¿no?, la descendencia de estas primeras jirafas, ya crecían o ya nacían con el cuello más largo. Y es así donde cada vez más ellos comenzaban a utilizar y a desarrollar ese órgano, y ahora tenemos a las jirafas de cuello largo. ¿No es así? Entonces, a eso él le llama la ley del uso y desuso. Pero también esboza la teoría de los caracteres adquiridos. ¿Qué cosas son los caracteres adquiridos? Justamente lo que decíamos, ¿no? El antepasado de la jirafa, ¿qué comenzó a desarrollar? ¿Qué carácter comenzó a desarrollar? Pues el estiramiento del cuello. En este caso, entonces, pues las especies descendientes de ellas van a adquirir estas características. Te pongo un ejemplo, ¿no? Si tú eres de ojos marrones y el otro es de ojos azules, pues entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que en tu descendencia, ¿no?, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos van a ser, ¿qué cosa?, de ojos marrones. Profesor, pero mi primo tiene ojos verdes. Ah, obviamente.
Y es que habría que buscar, ¿no?, en estos caracteres adquiridos, si el abuelo, si el bisabuelo o el tatarabuelo, por parte materno o paterno, o algún familiar relacionado, pues tenía también los ojos verdes. El padre de la teoría evolutiva es Charles Darwin, este inglés que a mediados del siglo XIX, para ser exactos, el año de 1859, escribió un libro llamado El origen de las especies por selección natural. ¿Qué es para Darwin el origen de las especies por selección natural? Él esboza acá 3 puntos importantes. El primero nos habla sobre la lucha por la supervivencia. ¿Quiénes sobreviven a esta lucha? Él dice, no el más fuerte. Él dice, no el más grande. Él dice, no el más inteligente, sino él dice, el que mejor se adapte. ¿De acuerdo? Entonces, para Darwin, en esta lucha por la supervivencia, solo sobreviven los más aptos. La segunda idea que él sustenta y que él plantea es, por ejemplo, que todos somos descendientes de un antepasado en común. O sea, todas las especies tenemos un antepasado en común. ¿Correcto? Muy bien, que obviamente han ido evolucionando. La segunda idea que plantea Darwin es la selección natural. Él dice que los cambios biológicos producidos durante la evolución determinaron que algunas especies estén mejor adaptadas. Pero ¿quién hizo eso? Pues la propia naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, esta capacidad de adaptación haría que en la lucha de la supervivencia, el mejor adaptado, el más apto, sobreviva. ¿No es así? Entonces, esas serían las ideas centrales que Darwin plantea o que desarrolla en su origen de las especies. Recordemos, Lamarck, ¿no?, naturalista francés, que plantea la ley del uso y desuso, ¿ya? Darwin, el padre de la teoría evolutiva, cuya obra más importante es El origen de las especies por selección natural, publicado en 1859. Recuerda, Darwin dice, ¿ya?, o desarrolla en este libro 3 ideas importantes. La lucha por la supervivencia, ¿ya? Segundo, la selección natural. Y el tercer punto es la adaptación. Bien, chicos, pasemos al siguiente punto, que es la evolución humana. Nosotros no vamos a estudiar la evolución de todos los seres vivos, no. Vamos a estudiar la evolución humana. ¿Y cómo se dio la evolución humana? ¿No? Pues a esto nosotros le vamos a llamar proceso de hominización. O sea, a la evolución humana nosotros le llamamos proceso de hominización. ¿Qué es el proceso de hominización? Sencillo, el conjunto de cambios evolutivos, cambios graduales, que permitieron la aparición del hombre. Ahora la pregunta sería, ¿no?, ¿dónde apareció ese hombre? ¿Dónde, ¿no?, se dio el proceso de hominización? ¿Cuándo apareció el hombre? ¿Y qué factores hicieron posible que este hombre, ¿no?, o qué cambios fueron los que experimentaron estas especies para convertirse en hombres? Recuerda, el proceso de la hominización es un conjunto de cambios evolutivos que permitieron la aparición del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre, ya, que el antepasado del hombre no era así como ya nosotros, sino probablemente tenía otras formas, entre otros aspectos importantes. Bien, a ver, vamos a resolver la pregunta entonces acerca de, ¿ya?, ¿cuándo y dónde apareció el hombre? Primero, enfoquémonos aquí, chicos. Enfoquémonos en este mapita, ¿verdad? Aquí, ¿qué cosa podemos observar? Podemos observar el continente africano. Sí, África, chicos, es cuna de la humanidad. ¿Por qué es cuna de la humanidad África? Porque fue aquí, en este lugar, donde se dio el proceso de hominización. Ahora, profe, ¿en toda África? No, chicos, no fue en toda África. Fue exclusivamente en un lugar, aquí, en esta zona, en la zona sureste de África, ¿ya?, en lo que hoy serían los países, por ejemplo, de Kenia,
de Etiopía, ¿no? Básicamente en esos lugares, y Tanzania también. Entonces, Etiopía, ¿no? Etiopía, Kenia, Tanzania, aquí son los lugares donde se van a encontrar a los homínidos más antiguos. Entonces, ¿qué es el Valle del Rift? Pues en primer lugar, este valle se forma gracias a una falla geológica. Esa falla geológica se llama la falla del Rift, que prácticamente creó, ¿no?, una abertura, como un gran cañón, dividiendo a esta zona en dos, la zona occidental y la zona oriental. Esto fue importante porque esta división ya generó dos medios geográficos distintos y dos desarrollos distintos, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuándo se formó esta falla del Rift? Hace 10 millones aproximadamente, ¿de acuerdo? Pero el proceso de hominización que experimentó el homínido se iniciaría aproximadamente entre 8 a 10 millones. Ahora, ¿qué formó el Valle del Rift o la falla del Rift? Pues simplemente la formación de dos especies de primates diferentes. Los primates se comenzaron a dividir, por llamarlo de esta manera. ¿Cómo era el medio geográfico que se formó hacia el occidente, hacia el oeste? Pues era de abundantes bosques, abundantes árboles, abundantes frutos. Entonces, estos póngidos, que son los simios grandes, como por ejemplo chimpancés, gorila, orangutanes, que todavía sobreviven, pero la gran mayoría de póngidos ya se extinguieron. Entonces, tuvieran abundantes alimentos, no tuvieran que buscar, no tenían muchas necesidades más que la de alimentarse, pero como todos los árboles eran copiosos, había abundantes frutos. En cambio, en esta zona, que es la zona del este o la parte oriental de la falla, aparecieron los homínidos. ¿A quién se le llama homínido? Pues homínido es aquel primate que tiene la capacidad de poder desplazarse en dos extremidades inferiores, o sea, posee una locomoción bípeda. Ese es un homínido, es un primate bípedo, a diferencia de los póngidos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a estudiar aquí? Vamos a enfocarnos en los homínidos. Recuerda, retrocedamos un poquito, ¿no? Hay dos teorías que explican el origen del hombre, la teoría creacionista y la teoría evolucionista. ¿Cuál estudiamos? La teoría evolucionista, correcto. Muy bien, de la teoría evolucionista, que habla que todos los seres vivos cambian, ¿ya? ¿En qué nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar en la evolución humana, ¿correcto? ¿Cómo se llama esta evolución humana? Proceso de hominización, que son todos los cambios que estos homínidos, no póngidos, sino que estos homínidos experimentaron para convertirse en hombre, en lo que somos nosotros, ¿correcto? Todos estos cambios que vivieron, entonces vamos a verlo aquí, en los factores de hominización. Acá está, chicos, los factores de hominización, ¿ya? Son los cambios físicos y biológicos, mas no solamente eso, también vamos a ver luego cambios culturales, pero el proceso de hominización tiene que ver con los cambios físicos y los cambios biológicos que experimentaron, ¿correcto? Por ejemplo, ¿qué desarrolló este hombre, este homínido? Ya hemos dicho la locomoción bípeda, ¿no? Ellos se formaron en un medio geográfico de sabana, de arbustos secos y altos, que probablemente podían medir hasta 1 metro, ¿no? Del suelo a 1 metro. Los árboles no eran copiosos, estaban secos. Entonces, ¿qué llevó a este homínido? Pues simplemente dejar los árboles en un inicio, ¿no? Pisar el suelo y desde ese momento buscar otra forma de alimento. En un inicio se comenzaban a alimentar de las raíces de los árboles, pero probablemente no satisfacían sus necesidades y comenzaron poco a poco a cambiar una dieta alimenticia, ¿no? ¿Qué es? No es que hayan dejado de consumir los vegetales, sino que para ahora obtener mayores proteínas que el cuerpo necesitaba,
tenían que buscar carne. Entonces, esa es otra diferencia, por ejemplo, con los póngidos, ¿no? Los homínidos son carnívoros, pero recuerda, ¿no? Siguen también siendo herbívoros, lo que los convirtió en un omnívoro. ¿Quién es un omnívoro? El que se alimenta de tanto vegetales como de carne. Bien, ¿qué es la locomoción bípeda entonces? Es la característica que el homínido obtuvo al poder desplazarse en dos extremidades inferiores, ¿correcto? Dos extremidades inferiores. Entonces, aquí está. Segundo, la capacidad prensil de las manos. Los simios, ustedes pueden ver, utilizan más los brazos, por eso son más largos, utilizan más los brazos para poder desplazarse. En cambio, el homínido utiliza más las piernas para poder desplazarse. Entonces, quedan libres las manos. Pero no es que hayan quedado libres y el hombre no las haya utilizado. No, sí las utilizó. Sobre todo, algo muy importante que ellos desarrollaron, que era el pulgar oponible. ¿Ya? ¿Qué es esto de el pulgar oponible? Sí, pues, es el quinto dedo. El quinto dedo quedó libre, se desarrolló y gracias a esto el hombre pudo desarrollar la capacidad prensil en las manos, lo que quiere decir que podía agarrar fuerte un objeto, ¿no? Podía agarrar con precisión un objeto. Si nosotros, ¿no? Tuviéramos una imagen, por ejemplo, y mostráramos las manos de los homínidos, de los diferentes homínidos y los pies, nos daríamos cuenta rápidamente, ¿no? Que tienen 5 dedos y que ya lograron desarrollar el pulgar, a diferencia del chimpancé, ¿correcto? ¿Qué más? La posición erguida, algo muy importante. El ser bípedo no quiere decir que seas erguido, ¿ya? La posición erguida quiere decir la posición recta, ¿no? Recta. En cambio, si comparamos la posición erguida del hombre con un póngido, vamos a ver que la posición erguida que desarrolló el hombre le dio la forma en la columna vertebral de una S, ¿no? Más o menos de esa manera. En cambio, muchachos, en los póngidos, ya, la columna, ¿qué cosa era? Media arqueada, ¿no? Por la posición en la que se desplazaba. Bien, otra característica, otro factor importante, el incremento de la capacidad craneal. Y esto se debe, muchachos, gracias al consumo de carne, ¿ya? Al consumo de carne que estas especies de homínidos comenzaron a experimentar, ya no de frutos, sino también ahora de carne. Pero recuerda, en un inicio consumían carne cruda, pero luego, cuando descubrieron el fuego y cocieron sus alimentos, eso le permitió una mayor evolución. A ello súmale, ¿ya?, que estos homínidos, al desarrollar el pulgar y al poder agarrar fuerte y con precisión, comenzaron a utilizar la piedra como herramienta, lo que llevó, ¿qué cosa?, a que su cerebro, su capacidad craneal se desarrollara. Es más, Federico Engel, muchachos, un comunista, ¿no?, un teórico alemán, planteaba pues lo siguiente, decía que el rol del trabajo jugó un papel muy importante en la transformación del mono al hombre. Ahora, ¿por qué decimos de mono al hombre? Y es que cuando aparece la teoría de Darwin equívocamente sostiene que el hombre provenía de un antepasado en común con el mono, ¿no? O mejor dicho, el hombre descendía del mono. Y esa teoría, esa idea se ha quedado hasta la actualidad. Cuando nosotros preguntamos a un chico, ¿no?, en colegio, ¿de dónde evoluciona el hombre? Y nos dicen del mono, que es una idea equívoca, ¿no? Muy bien. Otra característica, el lenguaje articulado. El cerebro es prácticamente el órgano motor de todo nuestro cuerpo. Dentro del cerebro, en una parte del cerebro, nosotros tenemos lo que llamamos el área de Broca. El área de Broca es un área muy importante porque está encargada de controlar
todas las condiciones fisiológicas del lenguaje, desde las cuerdas vocales, desde la lengua, desde la cantidad de aire que nosotros, ¿no?, vamos a llevar o vamos a botar hacia los pulmones, entre otros. Esto es una característica muy importante para la socialización del hombre, porque ahora, al desarrollar el lenguaje articulado, deja el lenguaje onomatopéyico, deja el lenguaje de sonidos, deja de ser un cavernícola, ¿no? Y obviamente ahora puede comunicarse y su organización social mejora, su comunicación ahora es mucho mejor. El uso y dominio del fuego fue muy importante porque al hombre le permitió dos cosas, ¿no? Primero, ¿qué cosa le permitió? Cocer sus alimentos y así mejore su capacidad craneal y su dieta alimenticia, obviamente. Y segundo, también el descubrimiento del fuego le permitió al hombre protección, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se desarrollaron en un ambiente muy frío, le llaman la era de hielo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí entonces? Que las cuevas que servían como refugio o que sirvieron después al hombre como refugio, primero sirvieron como refugio a los animales, a las grandes fieras, a la megafauna o a la fauna pleistocénica, como se le llama a estos grandes animales, ¿no? Como el mamut, como el tigre de dientes de sable, como el megaterio, entre otros. Aquel que ha visto la película La Era del Hielo sabe de lo que estoy hablando. El mamut era Mani, ¿no? Sid, el perezoso gigante, un megaterio. Diego, ¿no?, el que tenía los colmillos, era el tigre de dientes de sable. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas fieras se refugiaban en las cuevas y el hombre no tenía cómo combatir con ellos hasta que descubrió el fuego y utilizó al fuego como arma, no solamente para cocer sus alimentos, sino como arma, para poder ahuyentar a las fieras y éstas salgan de las cavernas, de las cuevas, y ahora el hombre los pueda habitar, llevando una vida ahora cavernícola. ¿No es así? Muy bien. Y por último, la elaboración y uso de las herramientas líticas. Si bien es cierto, hay una gran diferencia entre los homínidos, ¿ya?, es justamente esto, la capacidad de poder fabricar sus propias herramientas. ¿Cuál fue el primer material utilizado por el hombre para fabricar sus herramientas? La piedra, ¿ya? Tallaron la piedra y de eso hicieron sus armas para poder ahora dejar la carroña, que ya eso luego lo vamos a explicar, que dejaron la carroña, ¿no? Dejaron de consumir carne en mal estado, que dejaron de robarle la presa a los cazadores, a las fieras, ¿no?, en este caso, y ahora, gracias a la elaboración de armas líticas, pudieron convertirse en cazadores y así poder ir a traer su propio alimento. Bien, chicos, en esta imagen que vemos aquí en la pizarra vamos a hablar de las diferentes especies o de los diferentes restos óseos encontrados en gran parte del mundo. Primero vamos a empezar con los prehomínidos. Los prehomínidos son los primeros primates en experimentar los cambios, ¿no?, propios del proceso de hominización. Aquí encontramos, por ejemplo, a dos restos hallados en el año 2001, como es el hombre Tomai, considerado esperanza de vida o llamado también de esa manera, y a Orrorin, el hombre del milenio. Ambos restos, ¿no?, son considerados una transición entre los simios a los homínidos. Por ejemplo, el hombre de Tomai, esperanza de vida, llamado también Sahelanthropus chadensis, es considerado el posible ancestro común entre los simios y los homínidos, del cual derivaría Orrorin. En el caso del hombre de Orrorin, Orrorinthus genesis, sería considerado pues como el ancestro directo de este resto del primer homínido llamado el Ardipithecus ramidus. ¿Correcto? Entonces recordemos, los prehomínidos son los primeros primates en experimentar los
primeros procesos de hominización ocurridos en esta zona, llamado el Valle del Rift. Tomay y Orrorin pertenecen a este grupo. Recuerda que Orrorin es considerado su descendiente, el posible descendiente de Tomay, así como Orrorin habría dado probablemente origen al primer homínido. ¿Quién es considerado el primer homínido? El Ardipithecus ramidus, ¿correcto? ¿Qué es un homínido? Podemos resumirlo como un primate bípedo. Recuerda que los homínidos ya comienzan a desarrollar en este proceso de hominización, ya comienzan a desarrollar el bipedismo, la locomoción bípeda, comienzan a desplazarse en dos extremidades inferiores. Eso no quiere decir que ya tengan una posición erguida, ¿correcto? Muy bien. Entonces, recuerda, el Orrorin sería el ancestro, el que dio origen probablemente al Ardipithecus ramidus. Y el Ardipithecus ramidus sería considerado probablemente el ancestro del primer Australopithecus. La palabra Australopithecus significa simios del sur. La palabra austral es sur, ¿correcto? Y Pithecus es un término griego que significa simio. Por tanto, la palabra Australopithecus serían los simios del sur. El Anamensis, ¿correcto? El Anamensis es el primer Australopithecus. Su nombre deriva del término anem, que significa lago, por su hallazgo cerca a un lago llamado el lago Turkana, en el país actual de Kenia. Este resto de Anamensis tendría aproximadamente una antigüedad de 4 millones de años. Y recalco, sería considerado como el primer Australopithecus, descendiente probablemente del primer homínido llamado Ardipithecus ramidus. Bien, ya que estamos hablando de los Australopithecus y de los homínidos, obviamente, vamos a hablar del resto de los Australopithecus más famosos, o el más famoso de todos, que es el Australopithecus afarensis. El Australopithecus afarensis fue descubierto en Etiopía, ¿no?, en la parte de África Oriental. Fue bautizada con el nombre de Lucy, debido a que el grupo de investigadores dirigidos por Donald Johanson en 1974, cuando estudiaban la zona arqueológica, ¿correcto?, en ese momento escuchaban una música de un grupo muy famoso, que seguramente sus padres deben conocerlo, llamado The Beatles. Entonces ellos escuchaban esta música y justo ahí hacen este gran hallazgo y deciden llamar a este resto, que por cierto era un fósil hembra, Lucy. Bien, ¿cuál es la antigüedad de Lucy? Lucy también tendría una antigüedad de 3 millones y medio aproximadamente, entre 3 millones y medio a 4 millones. Luego tenemos a otro resto, que también es un Australopithecus, es el Australopithecus africanus, que si tradujéramos su nombre sería algo así como los simios del sur de África. ¿Ya? ¿Dónde estarían ubicados estos simios del sur del África? Pues justamente aquí, en el extremo sur, en lo que actualmente es Sudáfrica. Aquí, en 1924, Raymond Dart encontraría los restos de un niño, bautizándolo con el nombre del niño de Tamo. Estos son los restos de Australopithecus más importantes. Hablemos de algunas características de los Australopithecus. Por ejemplo, los Australopithecus eran bípedos, al igual que el hombre. Se trasladaban en bandas, o no digamos en bandas, pero sí se trasladaban en grupos. Eso lo demuestran unos restos llamados las huellas de Laetoli, que pertenecían a los Australopithecus y que obviamente eran de diferentes tamaños, lo que indicaba que andaban en grupo. ¿Qué más podemos hablar de los Australopithecus? Se alimentaban de carne. Su dieta estaba basada principalmente ya en el consumo de la carne, pero no se han encontrado al menos restos líticos, ¿no?, construidos por ellos.
lo que consideraríamos entonces que se alimentaban de carne por medio de la carroña. Después de los Australopithecus, tenemos ya al género Homo, ¿no? Al género Homo. Tenemos al género Homo, acá podemos ver. Vamos entonces a hablar y centrarnos aquí, en el género Homo, que justamente es de la cual nosotros descendemos. Homo significa hombre, ¿ya? ¿Y cuál es la característica de un Homo? Es similar a la de los homínidos, son bípedos, sí, correcto, pero tienen una mayor capacidad craneal. La capacidad de los Australopithecus es similar a la de los prehomínidos o a los primeros homínidos, 400, 500, hasta 600 centímetros cúbicos, no pasa de los 800. Sin embargo, los homos llegan a niveles de 1000, 1500, 1600 centímetros cúbicos de capacidad craneal. Aparte de eso, desarrollaron muy bien el pulgar oponible y pudieron agarrar objetos y transformarlos, darle forma. Hemos dicho que los primeros objetos, o el primer objeto, ¿no? El primer material que el hombre transformó fue la piedra, ¿no? ¿Y en qué lo transformó? En armas, para poder cazar. Ahí está otra gran diferencia, ¿no? Los Australopithecus hemos dicho que al no haber evidencias líticas, entonces consideramos que consumían carne a través de la carroña. En el caso de los homos, ya eran cazadores y cada vez construían complejos, ¿no? Complejas industrias líticas, técnicas más avanzadas que le permitían mejorar la caza. Aparte de eso, con el descubrimiento del fuego, ¿no? La evolución se hizo mucho más rápido todavía y mejoró la evolución. Recordemos que el consumo de la carne es muy importante para el desarrollo del cerebro, ¿no? El consumo de la carne. Y recordemos que los primeros hombres consumían carne cruda hasta que descubrieron el fuego, que lo utilizaron para comenzar a cocer sus alimentos y ya hemos mencionado también para protegerse del frío, ahuyentando a las fieras y volviéndose cavernícola. ¿Quién es el primer hombre? ¿No? El primer hombre lo encontramos aquí y es llamado el Homo habilis, que traducido diríamos que significa el hombre habilidoso. ¿Qué se le atribuye a él? La primera industria lítica. O sea, diríamos que él es el primer hombre en construir, en elaborar, en fabricar herramientas de piedra. Bien, ¿dónde fue hallado? Los restos más antiguos fueron hallados en el África. Por eso el continente africano, ya hemos mencionado, es considerado cuna de la humanidad. Bien, el Homo habilis fue encontrado principalmente en dos lugares, Kenia y Tanzania, en Kobifora y en Olduvai. Los grandes estudiosos y descubridores de los principales restos de habilis son la familia Leakey, los esposos Mary Leakey y Louis Leakey, que en 1962 y 1964 encontraron muchos restos de Homo habilis en estos lugares. Luego tenemos al Homo ergaster, ¿no? El Homo habilis nunca salió del África. Los restos hallados de todos los Homo habilis son aquí, en el continente africano. El Homo ergaster, que se considera antecesor del Homo erectus, sería el primer hombre en tener ya una posición erguida y sería el primer hombre en migrar fuera del África, poblando una parte de Europa y poblando obviamente Asia, el continente asiático. Entonces, ¿quién descubre los restos del Homo ergaster? El hijo de los esposos Leakey, Richard Leakey, en 1984 hace un gran descubrimiento, chicos, ¿no? Sobre uno de los restos más importantes del Homo ergaster. ¿Ya? ¿Dónde? En la zona de Kobifora, donde anteriormente, donde 20 años atrás aproximadamente, su padre y su madre, Louis y Mary Leakey, encontraron a los restos de Homo habilis. Sin embargo, en Kenia, Richard Leakey, mencionamos, encuentra los restos del primer migrante, ¿no?, del mundo, el primer migrante, el primer hombre en salir, ya hemos mencionado, del continente africano. Bien, y probablemente esta migración que lo llevó al continente asiático, probablemente dio origen al resto, uno de los restos más importantes, el Homo erectus.
Algunos consideran que el Homo erectus es el primer hombre, ¿ya? Por las formas casi modernas que tiene. El Homo erectus fue encontrado principalmente en dos lugares, pero en el continente asiático. Primero, en la isla de Java, en Indonesia, y en la zona de China, en Pekín. Al primero, que es el Homo erectus en Java, se le llama Pithecanthropus erectus y fue hallado en 1891 por el estudioso Eugenio Dubois. ¿Qué se le atribuye al Homo erectus descubierto en Indonesia? Pues la posición ya netamente erguida. Este es, por decirlo así, el primer hombre en tener la posición completa, netamente erguida o erecta. Pero en 1927, en la zona de Chongqing, Davison Black descubre los restos del primer descubridor del fuego, llamado el Sinanthropus pekinensis, o también llamado el hombre de Pekín. ¿Correcto? Entonces, ya hemos dicho lo positivo del fuego, ¿no? Mejora su dieta alimenticia o mejora el consumo de la carne y le brinda protección. Ahí está, ¿no? Luego tenemos ya en el continente europeo al primer hombre de Europa, al posible antecesor de los Homo sapiens o del hombre neandertalensis, que sería el Homo antecesor, descubierto en España, ¿no?, en 1997 por Juan Luis Arzuaga. Arzuaga y su equipo encontraron en la zona de Atapuerca los restos del primer europeo. Ahí está. Cuando nosotros hablamos de Homo sapiens, pensamos en un Homo sapiens y en un Homo sapiens sapiens, ¿no?, como tradicionalmente se mencionaba. Hoy consideramos que el Homo sapiens, ¿ya?, tuvo dos vertientes, dos ramificaciones, por llamarlo de esta manera. Uno es el hombre de Neandertal y el otro es el Homo sapiens, ¿no?, de la cual nosotros vamos a derivar. El Homo Neandertal fue descubierto en 1856, los primeros restos, ¿no?, por Carl Furlat. Ahora, el hombre Neandertal no solamente, si bien es cierto, fue hallado en Alemania, pero se han encontrado restos también de Homo sapiens neanderthalensis en toda esta zona de Europa, y no solamente en la parte de Europa, sino también en parte del continente asiático. ¿Qué se le atribuye al Homo de Neandertal? Pues dos cosas muy importantes. Primero, el lenguaje articulado. Hemos dicho nosotros que el cerebro es el órgano motor de todos los órganos, ¿correcto? Y que prácticamente controla todo el sistema. En un área del cerebro hemos dicho que se encuentra el área de Broca, que es el área que maneja justamente el lenguaje. Pues entonces, el Neandertal ya puede comunicarse, ya no tiene como el Homo erectus o probablemente como el Homo habilis un lenguaje onomatopéyico, un lenguaje de sonidos, ¿no?, de ruidos, sino ahora ya habla, se comunica por medio de palabras. Y lo segundo importante del Neandertal es que se han encontrado las primeras evidencias de entierro de sus muertos, lo que hablaría pues de algunas prácticas rituales, casi llegando a lo religioso, ¿no?, la idea de la vida más allá de la muerte. Y tenemos al Homo sapiens Cro-Magnon, llamado de esa manera por el lugar donde fue hallado, en el actual país de Francia. Aquí, en 1868, Louis Lartet va a encontrar los restos de quien se le consideraría los ascendientes del actual hombre moderno, que nosotros llamamos sapiens sapiens, ¿no? ¿Qué se le atribuye al Homo sapiens Cro-Magnon? Una cosa muy importante, que viene a ser el desarrollo del arte. Si bien es cierto, aquí vemos nosotros un desarrollo, ¿no?, en el Homo habilis, en el Homo erectus, vemos un desarrollo más físico que cultural. En el Homo sapiens Cro-Magnon ya encontramos netamente más un desarrollo cultural. Por ejemplo, acá encontramos arte, dos tipos de arte.
el arte parietal, o llamado también arte rupestre, y el arte mobiliar, que vendrían a ser los tallados que ellos hacían en piedra o en madera de pequeñas estatuillas llamadas Venus, las famosas Venus paleolíticas, ¿ah? Representaciones de mujeres, ¿no?, desnudas, mostrando el cuerpo, pero no con fines sexuales, sino con fines de fertilidad, ¿no? Recuerda que en esa época la mujer es muy importante porque es la encargada de conservar a la especie, ¿no? Su función es reproducción. De ella depende que las especies no se extingan, de ella depende que la reproducción tenga éxito. Entonces, las mujeres que tenían la mayor capacidad de procrear probablemente eran mucho más valiosas para ellos. Y el arte rupestre, como hemos dicho, o el arte parietal, recordemos que desde que el hombre pudo, ¿no?, digamos, derrotar a las fieras, al espantarlas, al sacarlas de sus cuevas, el hombre comenzó a habitarlas y se volvió un cavernícola. Entonces, muestra de forma de vida lo representaron aquí, en las famosas cuevas de Altamira, en la cual, ¿no?, pintaron sus paredes y techos con lo que nosotros llamamos pinturas rupestres, donde se mostraban escenas de caza. Bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Esperemos una sesión siguiente con ustedes, el profesor Jover Aguirre, del curso de Historia Universal.